ayer estábamos hablando sobre el aumento de las consultas por dolor de oído a raíz del uso excesivo de los auriculares. Y para poder hablar un poco más de esto, ya está en vivo Araceli Romero. Buenas tardes. Buenas tardes, Kiara. Y justo yo tengo estos auriculares, Sí. pero de hecho que nosotros necesitamos sí o sí para poder trabajar. Ya es diferente el uso que realmente causa daño a nuestros oíditos. De hecho que todo lo que es en excesivo y no hay un cierto tipo de equilibrio nos afecta, por ende hay que cuidarnos. En un momento dado voy a poner en altavoz para poder de esa manera utilizar como ejemplo y mostrar un poco el uso del auricular, cómo daña nuestros oídos. Y para eso estamos acá con una experta, la licenciada Jasmine Aquino, fue una audióloga. Buenas tardes, ¿cómo está, licenciada? Un gusto, un placer acompañar con ustedes esta tarde y bueno, feliz de que podamos juntos poder aprender un poquitito más de la salud auditiva, y hay cosas que sería muy interesante que también la gente en su casa pueda aprender para poder cuidar la salud de los oídos. A medida que pasa el tiempo, las temporadas, los estilos de los auriculares cambian, ¿eh? Esto, por ejemplo, era muy así ya por los 2000, después nos acostumbramos a los auriculares con cables y ahora los más populares son esos chiquititos que son inalámbricos y esos pareciera de que causan mucho daño, licenciada. ¿Qué piensa usted? ¿Qué sabe usted dentro de esta materia? Sí, en realidad, bueno, en lo que son los auriculares, siempre es importante tener en cuenta justamente ahí. Estos tipos de auriculares son los llamados de copa y son los más recomendados para poder utilizar. ¿Por qué? Acá tenemos una maqueta de nuestra oreja, ¿sí? La oreja, todos estos relieves y demás que nosotros vemos, ¿sí? No están de adorno, ¿sí? Esto genera como un embudo natural del sonido, ¿sí? El oído, por medio de esto, mete el sonido y transmite hasta la membrana timpánica de una manera mucho más amortiguada, mucho más, vamos a decir, el sonido llega de una manera un poquitito más relajada a la membrana timpánica. ¿Qué pasa con estos nuevos auriculares, los inalámbricos, los que vienen con el celular? Toda esta primera barrera se evita, ¿sí? Entonces metemos el auricular hasta más o menos esta porción del conducto. Entonces el sonido llega a la membrana timpánica de una manera mucho más invasiva, ¿sí? Y aparte de eso, que la ubicación ya no es favorable para nuestra audición, también tenemos lo que es el ruido fuerte, ¿verdad? Muchas veces ni siquiera sabemos qué volumen estamos poniendo y hay realmente sí ruidos que a partir de cierto volumen ya están generando una lesión permanente en nuestra audición. ¿Cuáles son esos síntomas? El famoso pitido, parece que se escucha constantemente, entre otros. Exactamente. Uno de los primeros síntomas y más clásicos es ese famoso pitido, que nosotros le llamamos tinnitus también a eso, o acúfenos, ¿sí? Que se genera luego de esa exposición prolongada a ruidos muy fuertes, ¿sí? Esa exposición prolongada sería ¿cuántos minutos? ¿Es famoso las personas usan para ir de su casa a su trabajo, la casa al colegio? Sí, justamente ahí la Organización Mundial de la Salud es la que nos da los datos mucho más precisos. Entonces nos habla de 85 decibeles para arriba por un tiempo prolongado, sí podría estar generándonos pérdida auditiva o daños irreversibles en la audición, ¿sí? Lo que recomienda o sugiere, si ya estamos trabajando de esto, ¿verdad? No vamos a poder evitar el uso de los auriculares y demás, una exposición no mayor a las 8 horas diarias de este tipo de dispositivos. Si es por ocio, si es a ver niños con los videojuegos o algún tipo de clases en línea, ¿sí? Lo ideal es por cada 1 hora de exposición tener 10 minutos de descanso auditivo. Si tienen los que utilizan el retorno también, ¿sí? Si utilizamos solo de un lado, hacer una pausa y ir alternando el uso de este tipo de dispositivos para evitar la fatiga. Ahora, si es para lo que me estabas preguntando, si es para ir a los viajes en buses y demás. Muchas veces lo que pasa ahí es lo siguiente, tal vez no son 8 horas, tal vez ni siquiera en 1 hora hacemos ese trayecto, pero ¿qué pasa?
el usuario lo que hace es subir por encima del 60% de la capacidad de su dispositivo del teléfono. A veces te avisa también. Exacto. Justamente los teléfonos en su mayoría tienen una notificación, ¿verdad? Que al subir más de la mitad te avisa. ¿Estás seguro que quieres seguir subiendo el volumen? Eso ponen para poder desligarse de cualquier tipo de problema auditivo que pueda generar. Entonces, en el colectivo, si ponemos menos de la mitad, probablemente ni siquiera escuchemos lo que estemos tratando de reproducir la multimedia en el auricular. Entonces, subimos sobre el ruido ambiente. Entonces, ahí es donde se empieza a generar ese tipo de daño. Por más de que sea un ratito estar en el colectivo, estamos a más de 85 decibeles tratando de amortiguar ese sonido externo que genera el tránsito, ¿verdad? Entonces, no es recomendable. ¿Han aumentado las consultas? Sí, muchísimo, muchísimo. Y no solamente han aumentado, sino que también el rango etario, ¿sí? Cada vez son personas más jóvenes. En algunas literaturas nos hablan que las pérdidas auditivas estamos empezando a tener 20 años antes de lo que se podría empezar a consultar por problemas propios fisiológicos de la edad. Entonces, sí, niños, jóvenes, adolescentes y adultos jóvenes son los que están más expuestos a esto. Y cada vez incrementa más las consultas. Licenciado, un poquito. Todo esto es lo que se lastima, ¿verdad? A veces no dimensionamos el daño que podría causarnos el uso de esos auriculares. En realidad, la parte más interna del oído, el oído interno, en las células ciliadas es donde se genera el daño. Al generarse el daño en esta porción del oído, el daño que puede causar es irreversible. Las pérdidas auditivas que se generan en este tipo de dispositivos ya no tienen regeneración. Sí se puede hacer un control, sí se puede hacer un seguimiento, pero revertir esta pérdida auditiva es muy difícil, ¿sí? Y es la única pérdida auditiva que realmente es 100% prevenible. Sí, de todos los tipos de pérdida auditiva, la que es por inducción a ruido es prevenible, pero una vez que está, ya no se puede revertir. Bueno, qué fuerte eso, y depende de cada uno de nosotros que hará cuidar un poco nuestros oídos. Sí, Araceli, totalmente. Depende de nosotros y depende de los padres para cuidar también los oídos de los más chiquititos, ¿verdad? Que muchas veces se concentran mucho con el play, con el celular y empiezan a ponerse esos auriculares, escuchan con un sonido bastante alto. Entonces, monitorear un poquito también, y ante cualquier señal de dolor o algo raro en los oídos, ir a consultar ARA. Así mismo es. Acá ya pueden consultar con la licenciada Aquino. Sí, señora, nos vamos a anotar. Gracias, Araceli.